En esta ocasión vamos a estar utilizando las funciones de PHP para copiar archivos, renombrarlos y eliminarlos. Partiendo del video anterior en el cual podemos leer un archivo, crear sobre el contenido, vamos a mezclarlo un poquito más con las funciones de copiar, renombrar y eliminar archivos en esta ocasión. Bueno, una vez pues el archivo existe, procede pues como a realizarse cierta lógica. En este caso pues estamos viendo que se abre el archivo, se escribe un contenido de ingreso al sistema con la variable time y finalmente pues se cierra, ¿cierto? También tenemos las opciones de lectura. Ahora, para copiar archivos tenemos la función de copy. Entonces por acá voy a crear unos comentarios. Entonces por acá, entonces tenemos copiar archivos. Tenemos la función de copy. Copy básicamente nos va a solicitar desde dónde hasta dónde. En este caso nos va a pedir el from y luego el to. ¿Desde dónde? Desde la ruta actual a la ruta nueva. Entonces, para que esto tenga un poquito más de sentido, les voy a abrir el explorador y acá en ficheros voy a crear una carpeta que se va a llamar, por ejemplo, backups. ¿Sí? Backups. Listo. Vamos a mover este archivo y directamente me lo va a colocar acá dentro de la carpeta de backups. Ahora, vamos a ver que el archivo log tiene esta información y pues en este caso pues vuelvo y ejecuto ese archivo. Básicamente me creo un nuevo contenido en la línea 7. En este punto vamos a dejar en este momento, decimos copy, abrimos paréntesis y nos pide el from. ¿Desde dónde va a copiar el archivo? Bueno, entonces desde dónde es, listo, necesito mover desde archivo punto log, necesito mover archivo punto log hacia dónde, coma, entonces debo especificarle la ruta del to, que es el destino como tal. En este caso, yo le voy a decir, bueno, muévamelo a la carpetica backups del mismo directorio y directamente pues lo vas a almacenar con el mismo nombre de archivo.log. Listo. De esta forma se va a crear el contenido y se va a crear una copia luego en la carpetica de backups. Vamos a ejecutar directamente aquí desde consola. Recordemos que esto también lo podemos hacer a través del explorador web. Básicamente entonces venimos acá y ejecutamos php index.php, el cual pues es el que contiene pues todo el desarrollo. Nos verificamos y vamos a ver qué resultado nos da. Acá nos dice que hay un pequeño error al momento de copiar directamente el archivo a esta ruta. Dice que no se pudo, en este caso no se logró abrir directamente. ¿Por qué se da esto? Bueno, primero pues vamos a ver qué pasa, el por qué no se generó. Vamos a ver si tengo bien correctamente el archivo. Archivo.log está muy bien. Tenemos el copy y va a ir. Ah, bueno, listo. Lo que pasa es que yo quise mover esto a raíz del one, en este caso. Entonces debo quitarle este directamente y con esto sí voy a poder utilizarlo. Es decir, yo traté de moverlo como a raíz del proyecto, pero como esta carpetica no existe dentro de la raíz del proyecto como tal, de la carpeta www del one, del directorio principal del document root, entonces por eso me dice que no se pudo mover. Vamos a volver a ejecutar una vez porque ya está directamente dentro del mismo directorio y le voy a decir que se mueva directamente esta carpetica de backups. Ejecutamos y vemos que se hizo la copia. Acá tengo el archivo .log original y acá tengo el archivo .log de copias. Sí, vemos que ambos pues, me los copió normal, tienen 9 líneas. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo y ejecuto nuevamente esto? Vuelvo y ejecuto acá y en este caso vemos de que me sigue haciendo una copia exacta. Si yo quiero conservar el historial, anteriormente tenía 9 líneas hasta acá, incluyendo el salto de acá, 9 líneas. Ya quisiera tenerlo pues como con otro nombre. Entonces para este caso es bueno generar un nombre al archivo que se me va
se me va a modificar, en este caso el archivo .log. Entonces vamos a crear primeramente acá, llamémoslo así la variable, nombre archivo, va a ser igual a que, entonces vamos a determinarle, digámosle que el nombre del archivo va a ser igual como a la fecha, se va a llamar así, el log, no puede llevar dos puntos, log, dejémosle un guión bajo, y le vamos a concatenar la variable day, perdón, la funcionalidad day, ¿sí? Y directamente pues el struct time. Bueno, insisto, también me sirve la variable time, que es la que está acá. Vamos a ver qué pasa. Y acá simplemente le voy a decir, bueno, muévame la carpetica de backats, pero con el nombre de este nombre del archivo. Entonces voy a colocar esto en comillas doble, el cual me permite pues evitar la concatenación cuando ya tengo variables ya declaradas. Y le coloco acá nombre del archivo como tal. Vamos a ejecutar nuevamente. Vemos de que el fichero original tiene 10 líneas. Este lo voy a dejar acá como de base. Voy a borrar este archivo txt y vuelvo a ejecutar. Y vemos de que acá, bueno, acá ya veo que se ingresó otra línea de más, pero aquí vemos que se me creó el archivo como tal con la fecha incluso. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a pasar un momentico la consola y voy a borrar esto de acá un momentico. El tiny está. Aquí pues simplemente le dije, bueno, concaténamelo, pero no le dije con qué extensión. En este caso pues tendría que llevar el mismo punto log. Entonces aquí le voy a concatenar directamente el punto log. De esta forma, cuando vuelva a ejecutar directamente, ahora sí veo que tengo el archivo acá. Log, 2709. Pero debo generarle pues como un consecutivo al final para que esto no se vaya, se me vaya a colocar un poquito ahí como con ese inconveniente. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo, aquí en el de forma puedo seguir asignándole. En este caso, voy a colocarle la hora. Todo esto está dentro de la documentación oficial de los formatos de fecha, m, -m y -g. Vamos a ver qué pasa acá. Vuelvo y ejecuto. Y de esta forma se me copió. ¿Y cómo me lo copió? Entonces veo que aquí me lo colocó con la fecha, el horario normal, el horario de 24. Vuelvo y ejecuto el mismo archivo de la copia y veo que este ya se va a ejecutar. Me lo está colocando sobre minutos. Tendría que agregarle el parámetro de la S, ¿sí? Entonces, para ello puedo ir a la documentación, voy directamente a Google y colocar PHP Listo. Con esto voy directamente a la página oficial y acá me da pues como el tema para sacar las horas junto con los minutos. Acá me dice que me saca H, formato 24 horas. Este es formato de inicial. Aquí tengo los minutos iniciales y los segundos. Entonces acá podría concatenarle luego los segundos. Entonces pongo el G-S. Vamos a ver qué pasa. Cuando vuelvo y lo ejecuto, ahí tengo que este quedó en 28. Si vuelvo y lo ejecuto, pues este ya me queda en 33. Y pues básicamente pues le establezco el formato al gusto que uno necesita. Entonces aquí básicamente estoy haciendo la copia del archivo como tal. Ahora, ya hice la copia, ahora yo no ya necesito hacer copias, necesito es mover el archivo como tal a un directorio diferente. Voy a comentar esto acá. Y para mover los archivos tenemos la función de rename. Entonces, por acá, puedo renombrar archivos o moverlos. ¿Sí? Entonces, básicamente, yo puedo establecer y llamar la función llamada rename. Y básicamente, entonces me pide lo mismo. ¿Desde dónde hasta dónde? Básicamente. ¿Dónde está el archivo? Ah, el archivo se encuentra acá directamente. Puedo incluso por utilizar básicamente lo mismo de acá. Puedo utilizar lo mismo de acá. Básicamente. Pero aquí no le va a dar el mismo nombre del archivo. Puedo bajarlo sobre esa misma carpeta llamado archivo.log. Voy a borrarla directamente desde acá y vamos a ver cómo se mueve el archivo. Simplemente pues van a ir acá y se va a seguir llamando que el archivo.log. Eso.
recordamos la lógica que tiene, una vez el archivo existe, pues procede a realizar toda esta funcionalidad. Cuando llegue a ese punto y cierre el archivo, pues viene y ejecuta, viene y renombra el archivo, pero lo quiero renombrar como archivo de prueba. Así pegado o con guiones como ustedes lo deseen utilizar. Voy a colocar guión bajo. Listo. Ahora pues ejecuto y detallo de que del directorio principal el archivo.log se movió a la carpeta de backups y directamente me lo cambió como archivo de prueba. Ahora, este archivo lo voy a volver a dejar acá, ¿sí? Y le voy a decir, voy a volverlo a cambiar incluso desde acá, desde el editor. Pero en este caso no lo voy a llamar acá directamente, que no vaya a la carpeta de backup, sino que se copie sobre la misma ruta. Entonces básicamente vuelvo y ejecuto y se cambia directamente acá, como pueden observar. Entonces de esta forma, básicamente, ¿qué pasa si yo vuelvo y ejecuto el comando? Pues me dice que el archivo no existe y veo que volví y se creó el archivo.log. Ahora, hay otra funcionaliddoaparte de fopen para crear archivos. Esa funcionalidad se llama el touch, estilo como Linux. Entonces, por ejemplo, yo puedo dejar este y llamar la función de touch para crear archivos y pues me está solicitando acá el nombre del archivo. En este caso lo voy a decir archivo.log. ¿Sí? En este caso, vamos a volver a ejecutar y vuelve y me lo copia y me lo reemplaza con incluso el contenido anterior fue eliminado al hacer pues como esta parte de mover archivos o renombrar. Yo los puedo renombrar y moverlos dentro de un directorio o al otro directorio que necesite establecer. Y finalmente pues tenemos las opciones de eliminar. Voy a comentar esto directamente. Voy a volver a crear el archivo. Acá vuelve y se me genera. Y acá tenemos la funcionalidad para eliminar archivos. Cuando eliminamos nosotros archivos, ya, o sea, ni en la papelera de reciclaje se van a tener. Generalmente, pues digamos que en los desarrollos, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos con la nube de Google Drive, uno le dice eliminar o mover a la papelera, entonces básicamente lo que estás haciendo es moviendo el archivo, copiándolo, o en este caso haciéndole un rename de la ruta de la carpeta a, en este caso, a la papelera. Y ya básicamente cuando le decimos vaciar papelera o que ya básicamente ya la papelera desaparece por haber pasado los 30 días, esta funcionalidad pues de recuperar los archivos ya no se encuentra. Entonces básicamente se eliminan por completo y pues ya no habría forma de recuperar. Para eliminar los archivos tenemos la función que se llama un link. Pues aquí un link y aquí básicamente pues cuando pasamos a la funcionalidad nos pide que el nombre del archivo, en este caso pues bueno, yo quiero eliminar el archivo que se llama archivo.log. Bueno, pero antes que nada quiero mostrarles, voy a abrir la papelera de reciclaje y voy a, voy a visualizar que no tengo, la papelera de reciclaje está vacío. Al ejecutar esto, ¿qué pasa? Se elimina, pero si voy aquí a la papelera, no se encuentra. No es como cuando yo directamente desde el sistema operativo le digo clic derecho eliminar o suprimir y tengo la opción para que desde la papelera pueda recuperar la información. En este caso, el archivo desaparece totalmente del disco y pues no habría opción de recuperación en esta fase. Entonces de esta forma tenemos las mismas funcionalidades y pues puedo volver a ejecutar lo mismo. El archivo no existe, vuelve y me lo crea. Tengo acá el archivo.log, me lo inicia vacío y si vuelvo otra vez y ejecuto, pues en este caso vuelve y me lo elimina. Listo, entonces hemos visto las funcionalidades de aparte de crear el archivo, copiarlos, renombrarlos o moverlos, también la opción de eliminarlos completamente. De esa misma opción, pues se trabajan los mismos directorios. Entonces, en el próximo video vamos a estar utilizando ya las funcionalidades que se tienen para los directorios. Entonces, recordamos un poquito del ejercicio. Se tiene, si existe el archivo llamado archivo.log, recordemos que acá podemos asignarle directamente la ruta a la carpeta donde se encuentra.
Entonces, pues primero estamos imprimiendo que el archivo existe. Precedentemente, continuamos y creamos una variable que se llama archivo. Le asignamos el mismo nombre del archivo, archivo.log. Le damos el modo que me permita leer y escribir sobre el mismo. Y creo una variable acá como para escribir sobre el archivo. Cierro la conexión al archivo. Tenemos las opciones para leer lo que hay dentro del archivo. Creo aquí, por ejemplo, una variable de nombre del archivo para hacer cuando quiero hacer copias y me los muevo a ciertas carpetas o cuando ya quiero directamente renombrarlos, asignarle el otro nombre y finalmente eliminarlos. Y en caso de que el archivo no existe, pues damos un mensaje que el archivo no existe en el directorio y podemos crearlos tanto con fopen, pasándole el modo de A+, o R+, también W+, y finalmente, pues en este caso, también podemos utilizar la función de touch que me permite crear el archivo con el nombre que yo le especifico. Entonces, de esta forma trabajamos ficheros con PHP.